Bueno, como tema 1, que son los sistemas numéricos. Los sistemas numéricos los podemos definir como un conjunto de símbolos que nos ayudan para mostrar datos numéricos o cantidades de diferentes formas. Estos se caracterizan por una base que nos hace saber el número de símbolos diferentes que usamos. Por ejemplo, el sistema numérico que nosotros siempre usamos es el decimal. Decimal de 10, es decir, tiene números del 0 al 9. Y de ahí nosotros hacemos la combinación de estos para obtener los demás números. Con esto se refiere. Entonces el sistema numérico decimal sería un sistema numérico de base 10. Luego ahora el sistema binario, que lo vamos a utilizar en diseño digital. El sistema binario solo utiliza dos números, el 1 y el 0. Y aquí abajo tenemos una representación. Podemos ver que el número binario está entre paréntesis y tiene un subíndice 2. Este 2 nos indica que es de base 2. ¿Por qué de base 2? Porque solo utiliza dos números, el 1 y el 0. Cualquier número decimal puede expresarse a través del sistema binario, por si algunos no lo sabían. Por ejemplo, aquí tenemos una equivalencia, que ya más adelante sabremos cómo realizar esta conversión. El número 10110 en binario equivale al número 22 en decimal. Ahora sistema hexadecimal. Recordemos que hexa es de 16, entonces ya con lo que vimos anteriormente sabemos que tiene 16 números este sistema, pero los que conocemos pues solo son 10, que es del 0 al 9, son los únicos números. Entonces este sistema hexadecimal se apoya en letras mayúsculas, lo podemos ver en esta tabla. Se dan cuenta que aquí tenemos en decimal la equivalencia del 1 al 15. En este caso pueden ver que falta el número 0, que en hexadecimal sería igual a 0. Podemos ver que el hexadecimal y el decimal son iguales hasta el número 9 solamente, pero al llegar al 10 el hexadecimal empieza con letras A, B, C, D, E y F. La letra A en hexadecimal equivale al 10 en decimal, la B en hexadecimal equivale a 11 en decimal, y así con los siguientes. Entonces ya dijimos, es hexadecimal, hexa, 16 números en esta base, y aquí podemos ver un número 54F, igualmente como lo vimos anteriormente en el binario, paréntesis y su subíndice que nos indica que es de base 16, es decir, 16 números y hexadecimal entonces. Algunas aplicaciones que podemos encontrar del sistema hexadecimal: la anotación para colores que usamos en las plantillas web de HTML. Muchas veces los programadores usamos números hexadecimales porque su representación es más corta, por ejemplo con el binario. Por ejemplo, si vamos a programar algún Arduino, algún microcontrolador como un PIC, un Raspberry Pi Pico, normalmente los números los expresamos de forma hexadecimal. Al igual que el sistema hexadecimal es una forma extraordinaria para comprimir los datos. Ahora con el sistema octal, entonces este sistema octal es de base 8, tiene 8 números que van de el 0 al 7, por eso es que es de base 8. Aquí tenemos la equivalencia entre octal y decimal. Podemos ver que va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí ya empieza con el 10. ¿Por qué? Porque el 8 y el 9 no existen en este sistema octal. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ahí se brinca a 10 porque es una combinación de unos números que sí existen en el sistema octal. Y nuevamente aquí tenemos, por ejemplo, 54 entre paréntesis y su subíndice 8, que nos indica que este es un número de base 8, es decir, un número octal. Luego aquí la importancia de los subíndices. Muchas veces si no colocamos estos subíndices podemos equivocarnos en interpretar el número. Por ejemplo, este número, el 1001. Si no le colocáramos el subíndice, podríamos decir que este número es el 1001 en decimal, o un número octal o hexadecimal, ya que el 0 y el 1 están en todas las bases que vimos anteriormente, si se dieron cuenta.
Es por esto que siempre debemos colocar entre paréntesis el número y como subíndice su base para saber de qué número estamos manejando y no tener equivocaciones al estar usando conversiones de números. Esto es muy importante, siempre hay que tenerlo en cuenta.